Hola a todos, yo soy Nicolás Loquendero. Sean bienvenidos a un nuevo video, donde hablaremos de extraños ports de novelas visuales, y sobre pantallas antipiratería. Hace unos años, realicé uno hablando de este último tema, donde indagué en varios casos, en los que se usaban estas pantallas, para intentar disuadir a los jugadores de usar copias ilegales. Aunque creo haber presentado varios ejemplos interesantes, la verdad es que al centrarme en pantallas reales, ninguna de ellas era verdaderamente aterradora. Pues lo cierto es, que si bien existen algunas que buscan castigar a los piratas con escenas perturbadoras, sonidos escalofriantes y mensajes amenazantes, estas representan una minoría. Recientemente, gracias a una de las historias compartidas en la parte 13 de Historias Misteriosas de Videojuegos, fue que me enteré de un estudio bastante particular, que agregó a sus ports de novelas visuales, una pantalla antipiratería más que perturbadora. Pero fue al investigar más al respecto, que me topé con que este estudio era más interesante de lo que parecía. Es por eso, que les presento la historia del estudio que asustaba a los piratas, con su pantalla antipiratería. Sin más preámbulos, comencemos. En diciembre de 1994, el círculo conocido como Intelcap, se presentaría por primera vez en la Comiket, una convención donde ilustradores, escritores, programadores, músicos etc., pueden presentar sus trabajos, para luego venderlos. Ese año, Intelcap presentaría sus diseños de personajes y ropa para KISS EKS System, mejor conocido como KISS, un software creado principalmente para vestir con diferentes prendas a chicas. 2 años más tarde, abrirían una tienda online donde continuarían con la venta de personajes y ropa para KISS, pero además, participarían en eventos relacionados con muñecas, fabricando y comercializando stickers de ojos. En 1999, el círculo Misaki Mix lanzaría Tiny One, una novela visual para Game Boy, que es una parodia a otra novela llamada To Heart, de la que toma eventos y fondos, pero con la particularidad de cambiar a sus personajes por los de otra novela visual, llamada One. Para el que no esté al tanto del significado de este término, de manera resumida, las novelas visuales son un tipo de videojuego narrativo que combina texto, imágenes, sonido y a veces interactividad. Tiny One venía dentro de un disco, y en caso de querer jugarlo en una Game Boy, requería del uso de un dispositivo especial, conocido como Game Boy Exchanger, que permitía conectar la consola a la computadora. Para diciembre de ese año, los miembros de Intelcap, interesados por probar el juego en su hardware original, deciden comprarlo, y, en el 2000, comenzaría el desarrollo de Minagi, siglas de Mobile Architecture for Game Boy Interface, un motor para ejecutar novelas visuales en la Game Boy. En septiembre, con el lanzamiento de la novela visual, Air, del estudio Key, Intelcap, comenzaría el desarrollo de un port no oficial para la Game Boy Color, que sería comercializado en la Comiket de diciembre de ese año. Esta no era la versión completa del juego, y consistía en un disco, que dentro, contenía la ROM de la novela. En 2001, publicarían Air Pocket Plus, una versión completa del juego. En su disco, se incluía un software especial, que crearía una ROM, a partir de una copia de la versión para PC de Air. Sus próximos ports seguirían este mismo método, no contener la ROM en sí, sino un programa capaz de crearla. Con el lanzamiento de la Game Boy Advance, ese mismo año, el círculo comenzaría a realizar sus primeros trabajos en esta consola, creando así Minagi Advance, y un compresor de videos para la portátil, Comet, siglas de Compact Movie Entertainment Technology, que usarían para las escenas animadas de sus próximos ports. Durante este periodo, también hubo intenciones de lanzar un port de Canon, otra novela del estudio Key, para la Game Boy Color, proyecto que terminaría siendo cancelado. A finales de año, la compañía de tecnología, Intel, demandó que cambiaran su nombre, o en su defecto, que detuvieran sus actividades de manera inmediata, por lo que decidieron adoptar el nombre de InsideCap, en honor a una guía de la computadora japonesa, Sharp X68000. Si bien, la primera novela que tenían planeado lanzar para Game Boy Advance, sería Airwolf, un trabajo original, basado en Air, dicho proyecto, se cancelaría, y para mediados de 2002, se comercializaría un port de una popular novela del estudio Type Moon, Tsukihime. Este lanzamiento, al igual que los siguientes, serían vendidos con el aval de la empresa creadora. Parece ser que por esto mismo, en muchos de ellos, se obviaba mencionar que las ROMs podían ser jugadas en emuladores.
De hecho, no tardaría mucho para que incluyeran en el software conversor una medida antipiratería, que tenía como objetivo, evitar que las ROMs creadas, fueran distribuidas ilegalmente por Internet. Durante la creación de la ROM, el software recopilaría la información del equipo. El nombre de usuario en el sistema operativo, la información de red, su dirección IP y MAC. Al incluir los datos personales del usuario dentro de la ROM, se crearía un vínculo único entre el archivo y el equipo. Así, al ejecutarlo en un emulador, lo primero que se vería, sería a uno de los personajes de la novela, diciéndonos que sabe algo sobre nosotros, o que encontró algo que nos pertenece. Acto seguido, mostraría los datos recopilados. De esta forma, si alguien intentaba compartir la ROM con otros usuarios, se arriesgaba a revelar su identidad, y, a que se rastreara su origen, para ser denunciado por violar los derechos de autor. Aunque es más que entendible, que la usuaria que compartió su relato, en la parte 13 de Historias Misteriosas de Videojuegos, se asustara al ver esta información, lo cierto es, que esto era mostrado, incluso a las personas, que compraron el juego de manera legal. Pues, al ser jugado en un emulador, la primera vez, se requería de una autentificación. Luego de desaparecer esta pantalla, se mostraría una serie de 3 códigos distintos, que debíamos ingresar en el software conversor, lo que nos proporcionaría una lista de 3 comandos, que debían ser ingresados, para así, poder validar la ROM. Una vez hecho esto, el juego funcionaría sin problemas. Entre 2003 a 2005, InsideCap seguiría creando ports, utilidades para la consola, como un reproductor de audios en formato OGG, llamado OGG-BA, y a su vez, desarrollarían su propio motor para realizar juegos de acción. Con este último, crearían 2 demos, un buscaminas, y un plataformero, ambos, con personajes de novelas visuales. Para 2006, por cuestiones de tiempo, dificultad al programar para la próxima portátil de Nintendo, la Nintendo DS, y haber completado la mayoría de los ports que esperaban, el círculo se disolvería. Tras haber repasado el trabajo de InsideCap, me es inevitable preguntarme cómo es que alguien podía jugar juegos basados principalmente en texto en una pantalla tan pequeña. Especialmente con los ports de Air, para la Game Boy Color. Pero no por eso, dejan de ser trabajos más que impresionantes. Incluso, descubrí otros proyectos similares, de ports de novelas visuales, a la Game Boy Advance. Si bien, las ROMs se encuentran disponibles para ser descargadas y jugadas, lamentablemente, no puede decirse lo mismo, del software conversor para estos juegos, ya que la mayoría, son lost media. Así concluye este video, espero que lo hayan disfrutado. Ciertamente, no hubiera sido posible sin la historia que Norio Koga compartió. Muchas gracias por haberme hecho saber sobre este tema. Además, quiero agradecer especialmente a los miembros del canal, y a los que donan en Patreon, por su apoyo y confianza. También, quiero darle las gracias a Mr. High Quality, el compositor del tema final. Pueden encontrar más información sobre él y su trabajo en la descripción. Recuerden, que pueden dejar sus sugerencias y preguntas, a modo de comentario. Nos vemos, probablemente, dentro de una semana, con un nuevo video.